Comenzamos en un minuto, chicos. Muy bien, buenos días, chicos. Espero que estén bien. Vamos a pasar a asistencia primero. Carranza, por ahí lo vi. Presente. Gracias, Castellanos. Presente. Gracias, Castillo. Presente. Gracias. De León. Presente. Estrada Mirón. No. Oh. Hernández González. No. Presente, Miss. Gracias. Herrera. Presente. Lemus. Presente, Miss. López Salazar. Presente. López Vázquez. Presente, Miss. López Zamora. Presente, Miss. Maldonado. Presente, Miss. Marroquín. Presente. Macín. Presente. Mérida. Presente. Miranda. Presente. Gracias. Oliva. Presente. Gracias. Padilla, Padilla. ¿Dónde está Padilla? Ya lleva 3 días sin aparecer. Padilla Reyes. Presente, Miss. Gracias. Pérez Fuentes. Presente, Miss. Pérez Galvez. Presente. Pirir. Presente, Miss. Ok. Pulex. Presente, Miss. Gracias. Ramírez Castellanos. ¿No? Reynoso. Presente, Miss. Rocha. Presente, Miss. Ay, qué ronco. Se Rodas. acaba de levantar. Bueno, Presente. ok. Rodas Marco. Presente, Miss. Ya vamos con los últimos. Rodríguez. Presente, Miss. Rosales. Rosales. ¿No? Ok. Sagastume. Presente, Miss. Tiene sueño. Samayoa Cook. Presente, Miss. Gracias. Sierra. Presente, Miss. Taquira. Presente. Torres. Presente, Miss. Tuyuk. Presente. Gracias. Villatoro. Presente, Miss. Gracias. Sean. Presente, Miss. Y Zúñiga. Presente. Gracias. Muy bien. Entonces, solo para aclarar, no tengo a Rosales García. No tengo a Ramírez Castellanos. Ni a Estrada Miró. ¿Ok? Son los que no tengo. Muy bien. Entonces, vamos a ver 3 presentaciones con respecto a parte de la actualización contable, pues, de temas que no vimos el año pasado, en este tiempo que nos queda, porque ya la próxima semana, pues, ya van a tener la presentación de la guía 3, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos lo de las sociedades mercantiles, solo que para que no sé. Sí, Andrés. Buenos días, Miss. Una pregunta. ¿Cómo va a ser esta tarea?
¿Va a ser como una formal o solo enviamos un PDF los imágenes? Fíjese que casi no le escucho. Dijo que cómo va a querer la tarea, si la quiere así como una investigación formal o si solo quiere las imágenes de lo que hay que hacer. Con respecto a la tarea 3. La tarea La 2, 2. perdón. 2, yo ya voy por la 3. No, solo si dijera investigación sería, sería formal. De lo contrario, no. Yo les aviso cuando necesito una formal, cuando no, no. ¿Ok? Gracias, En Miss. esta ocasión creo que no, les dije que no. Entonces, cuando sea así, entonces yo les aviso, se recuerdan que tiene que tener, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos las sociedades mercantiles. Pues ustedes son de tercero. El año pasado, pues nosotros a principio de año vimos las sociedades mercantiles, exactamente pues cuando ya nos tocaba irnos obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, ya no pudimos verlas bien. Entonces, por eso fue que les coloqué esto para que pudiéramos verlas. Y además, el 30 de enero de ese mismo año, o sea, el año pasado, nació un nuevo tipo de sociedad para Guatemala. Entonces, quiero que lo conozcamos porque así ya estamos listos para el próximo año que nos va a tocar hacer un tipo de sociedad de esas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, bueno, pues ¿qué es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil pues es la que existe bajo una denominación o razón social. Bueno, entonces aquí hay como elementos que no fueron explicados en su momento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una denominación social? Son palabras nuevas, ¿verdad? Que sin duda van a venir en el examen. Entonces, una denominación social es a qué se dedica la empresa. Y una razón social es a quién le pertenece la empresa. ¿Cómo lo voy a identificar? Una razón social, por ejemplo, va a ser Roche Castellanos Sociedad Anónima. Allí me está diciendo básicamente que la sociedad le pertenece a Yesser y le pertenece a Andrés Castellanos, ¿verdad? Y que es una sociedad anónima. Y que esa sociedad anónima contiene una denominación social que, por ejemplo, sería Ferretería La Pala. Ferretería La Pala le pertenece a Yesser y a Andrés, porque ellos son la sociedad anónima, y la denominación social sería Ferretería La Pala. Ahí claramente con solo la palabra ferretería me está indicando a qué se dedica esa empresa. Se dedica a la compra y venta de herramientas de todo tipo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. La razón social siempre va a estar compuesta por los apellidos de las personas que son propietarias de la empresa y la denominación social me va a decir a qué se dedica la empresa. Panadería La Bendición, vende pan. Almacén, almacén de juguete o juguetería El Juguetón. Entonces, es una juguetería, compra y vende juguetes. A eso me refiero, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos ya los 6 tipos de sociedades mercantiles. La de sociedad colectiva, la comandita simple, la responsabilidad limitada, comandita por acciones, cooperativa o en emprendimiento y la sociedad anónima, que es la más utilizada en nuestro país. Bueno, comenzamos con la primera. Bueno, la primera es bastante sencilla. Ella existe bajo una razón social, es decir, que está compuesta únicamente por nombres y apellidos de los socios que responden de forma limitada y solidariamente. Bueno, vamos a comenzar a ver ahí 2 palabras más. Responsabilidad limitada e ilimitada. Bueno, una responsabilidad limitada es cuando, por ejemplo, yo invertí 50,000 quetzales en una empresa. En eso tiene la desdicha de quebrar. Entonces, cuando yo tengo que pagar a los acreedores, yo solo voy a responder por los 50,000 quetzales que invertí. Eso es responsabilidad limitada. ¿Cuándo va a ser ilimitada? Cuando, aunque yo haya solo aportado 50,000, ese tipo de responsabilidad a mí me obliga a pagar hasta el último centavo invertido o deudas que nosotros tenemos.
si eso ocasiona que yo tenga que vender parte de mis bienes o dar parte de mis bienes para pagar, lo tendré que hacer. ¿Sí? Otro elemento que lo caracteriza es que existen dos tipos de socios, los socios industriales y los socios capitalistas. Bueno, los socios industriales son aquellos que siempre me van a aportar conocimientos y experiencia. Y los socios capitalistas son los que van a aportar básicamente solo dinero. ¿Ok? Tenemos la comandita simple. Bueno, la comandita simple pues está constituida por un tipo de socios. En el caso de ellos hay dos tipos de socios que son comanditarios y comanditados. Los comanditarios son los que aportan capital y los comanditados aportan su trabajo. Su responsabilidad también es limitada. La de responsabilidad limitada. Aquí era donde tenía que explicarle lo de limitada e ilimitada. Este tipo de sociedad, por ser responsabilidad limitada, solo va a responder subsidiariamente de acuerdo a lo que invirtió. Si fuera lo contrario, pues tendrá que hacer o responder con todos los bienes personales, ¿verdad? Y tenemos la comandita por acciones, que es prima hermana de la simple, con la única diferencia que aquella aporta inversionistas con aportaciones dinerarias o no dinerarias, y la comandita por acciones única y exclusivamente acepta capital. Tenemos la sociedad cooperativa o de emprendimiento, pues que ayuda a satisfacer todo tipo de necesidades individuales, colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esta es la que fue recientemente creada. Y bueno, pues tenemos las sociedades anónimas, que básicamente pues son las que más se utilizan en nuestro país, ya que su responsabilidad es de forma limitada, responde a una razón social y a un nombre comercial, es decir, una denominación social. Y bueno, las características generales de una sociedad mercantil básicamente son su capacidad jurídica, el hecho de tener un nombre y una constitución, su patrimonio, el nombre de la empresa, el domicilio y su tipo de nacionalidad. Básicamente son las 5 características generales de cada una de los tipos de sociedades. Bueno, y los tipos de sociedades tienen dos tipos de capital. Tienen un capital fijo. El capital fijo es llamado también inicial, es con el que se inscribe la empresa. Y el capital variable o contable es el que realmente es el que aumenta o disminuye conforme va avanzando la sociedad y sus procedimientos de inversión van siendo efectivos, ¿verdad? Muy bien. La importancia de las sociedades mercantiles. ¿Por qué es importante una sociedad mercantil? Bueno, porque primero nos determina un nacimiento de una nueva idea, de un nuevo elemento para inversión. También nos indica que hay nuevos emprendedores. También un nuevo negocio, ¿verdad? Entonces, básicamente también nos anima a que ellas básicamente pues tributan y con eso pues se pagan algunos de los servicios que el gobierno debe de dar gratuitos. Muy bien, ¿qué es una disolución y una liquidación de una sociedad mercantil? Dos palabras nuevas. La disolución es cuando una sociedad decide ya no seguir. Entonces pasan al proceso de liquidación. ¿Y qué es la de liquidación? Bueno, el monto total del capital invertido y que contiene ya hasta las ganancias es dividido entre los socios que aportaron. Entonces a eso se le llama liquidación, liquidar, terminar, finiquitar. ¿Ok? Y bueno, esto es lo de los tipos de sociedades. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esta presentación antes de que pasemos a la siguiente. Ustedes me dicen si tienen alguna
¿Alguna pregunta que hacerme? ¿O está claro? Existen 5 tipos. Bueno, entonces, más adelante nosotros en la siguiente diapositivas o presentación, nosotros vamos a ver básicamente dónde está legalmente constituida cada una de ellas. ¿Sí? Ok. Entonces, sigo. Bueno, entonces aquí tenemos la ley que les había hablado de que había sido creada, la ley del emprendimiento, para que la veamos rapidito, no tiene mucho que. El problema es que se tarda. Bueno, ahí está. Bueno, la ley del fortalecimiento del emprendimiento. Bueno, pues esta ley básicamente pues nace como iniciativa para modernizar y actualizar las herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil para potenciar la actividad emprendedora de entre los ciudadanos y generar más empleo. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que este tipo de ley fue creado para poder dinamizar el proceso de crear una nueva empresa y así generar más empleo en Guatemala, ¿verdad? Ese era su fin primordial, ¿verdad? Entonces, también se reconoce nuevos mecanismos de financiamiento, que es lo que van a ver en la guía 3, público y privado, utilizados a nivel mundial como mejores prácticas para potenciar el crecimiento de los emprendimientos. Y bueno, pues que Guatemala es una de las economías más prósperas e innovadoras porque nos consideran como un país emprendedor, joven y emprendedor, ¿verdad? Aunque no lo crean. Bueno, para constituir hoy en día una empresa, hoy en día, o sea, antes, hace un par de años no era así. Hoy en día, para poder constituir una empresa, oscila aproximadamente entre 7,000 y 8,000 quetzales, debiendo cumplir con varios requisitos que ya no son tan extensos como anteriormente, ¿verdad? Y los puntos claves para el fortalecimiento de este tipo de ley, primero fue crear una unidad de fortalecimiento al emprendimiento. Entonces, hoy en día, pues existe un ente rector, o sea, el Ministerio de Economía, que vigila los proyectos de emprendimiento de la Sociedad por Emprendimiento. También el Ministerio de Economía creó centros de formación para el emprendimiento para las personas que necesiten, pues, conocer parte de este proceso. Y lo que nos concierne a nosotros, pues fue la modificación del currículo de estudio. El año pasado ustedes veían en su libro Contabilidad 2. El día de hoy ven Educación Financiera y Emprendedora, donde ya se cambió básicamente parte del currículo. Es por eso que ustedes pues ya no ven tanto el área del registro contable como la parte administrativa y legal de una empresa, ¿verdad? Otro punto clave, pues que se creó el Día del Emprendimiento. A partir del 2019 se celebra el 16 de abril, el día de mi cumpleaños. Los cambios del Código de Comercio, que es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Y cuándo fue aprobada? Pregunta de examen. Llegó al legislativo en febrero del 2017 y se convirtió en ley prácticamente un año y medio después, el 2 de octubre del 2018. Entonces, el 2 de octubre del 2018, con 98 votos del Congreso, fue aprobada la Ley del Fortalecimiento al Emprendimiento. ¿Qué busca esta ley? Lo que les dije al principio. Incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala por medio de apoyo técnico y financiero al emprendedor y todas las ramas de la actividad productiva.
¿A quién da apoyo? A todas las sociedades emprendedoras, es decir, a todos los que quieren invertir y crear su propia empresa en un corto tiempo con los datos que vienen después. Entonces, debemos de pensar también de que el primer país en el que se crea un tipo de ley como esta es en Guatemala a nivel centroamericano. No hay ningún otro país de Centroamérica que la tenga. Su fin principal pues, es fomentar el emprendimiento, la creación de más negocios, más trabajo y que contribuyan al crecimiento de la economía del país. Y bueno, pues el decreto 2018 va dirigido a facilitar mecanismos de desarrollo de emprendimiento para los emprendedores que ya están sobre la marcha en temas legales formales, o sea que están a punto de constituir una empresa, como competencia frente a los mercados ya establecidos que eviten que los emprendimientos ingresen a índices de trabajo informal. Y bueno, pues aquí está el fin. Busca agilizar el proceso de formalización de emprendimientos creando una nueva figura jurídica para reducir tiempo y costos del trámite de inscripción, que era lo que les decía. Anteriormente costaba mucho más poder crear una empresa y que realmente pues se pudiera llegar a tener acceso a la creación de ella, aparte que se tardaba como 1 mes y medio solo en poderla aperturar, hacer la escritura pública, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso debilitaba pues los procesos de emprendimiento. No sé si tienen a la vista la otra presentación, que son sociedades de emprendimiento. Sí, Miss. Ok, se está cargando. Esta es la más cortita y es la que nos, pues básicamente nos da la información del nuevo tipo de sociedad. Bueno, para comenzar, pues tenemos aquí básicamente pues la definición de emprendimiento, que es la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta empresarial, tomando riesgos relacionados con tiempo, dinero y trabajo. Ok, entonces seguimos. Y lo que les decía, ¿verdad? La ley fue aprobada, pues fue publicada el 29 de octubre del 2018, pero que entró en vigencia el 30 de enero del 2019. El Código de Comercio, en su artículo 10, nos indica los tipos de empresas que hay o sociedades. Hoy en día, pues agregó el sexto, que es la sociedad en emprendimiento. El ámbito es que todas las personas o grupos de personas que desean promover actividades económicas lícitas dentro del país. El objeto, agilizar el proceso de constitución de sociedades y lo que delimitó fue constituirse en escritura pública, mientras las otras 5 sociedades deben constituirse con una escritura pública, la sociedad de emprendimiento no. Eso es lo que la hace como más ágil y factible a crear, ya que solo la escritura pública se tarda entre 1 mes o 1 mes y medio en la creación. Esta sociedad le puede pertenecer a una sola persona, a varias personas, solo recibe aportaciones dinerarias, es decir, que solo dinero en efectivo o depósitos, ¿verdad? Y el administrador debe ser externo, no puede ser el empresario. Entre las características es de que las acciones de la sociedad de emprendimiento no pueden venderse en el mercado de valores. Su capital máximo es de 5 millones. Si excede de los 5 millones, debe transformarse en otro tipo de sociedad, que son las otras 5 que les expliqué al inicio: sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad en comandita, comandita simple y la responsabilidad limitada. Cuando pase de 5 millones, la ley le va a dar un máximo de 6 meses para que él pueda transformarse en el otro tipo de sociedad. Si no, pues recaerá en multas, ¿verdad? Y el Código de Comercio, en su artículo 1050, pues regula los mecanismos de solución de conflictos que surjan entre los accionistas. Las abreviaturas para este tipo de sociedad van a ser SE, como para sociedad anónima son SA,
para la sociedad en emprendimiento va a ser SE. Muy bien. Bueno, pues la sociedad de emprendimiento es una sociedad totalmente capitalista, es decir, que única y exclusivamente sus aportaciones son dinerarias. Está constituido por una denominación social. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a tener un nombre comercial. Almacén La Estrella, panadería La Bendición, juguetería Pinocho, etcétera, ¿verdad? Entonces, no va a tener una razón social, como les decía Castellanos Roche, ¿verdad? Eso no lo va a tener. Muy bien, entonces con eso ya los termino de aburrir. Y básicamente eso era. Con esto, pues básicamente nosotros terminamos ya de actualizar lo que teníamos pendiente del año pasado, que me hacía falta. Entonces eso no se los podía grabar en un video, porque sí tenía, era importante que lo supiera y que ustedes preguntaran, pero no sé si tienen preguntas. ¿No? De todas maneras, como sé que tiene mucha teoría, aunque son cortas, tienen bastante contenido y les he dicho que pues hay palabras nuevas que tienen allí. Entonces, no se los voy a subir a Edu, sino que en la guía 3, ahí van a venir todos los enlaces de Prezi de estas 3 presentaciones. Entonces, ustedes van a saber que son estas, para que ustedes tengan oportunidad pues de estudiarlas o por lo menos leerlas antes del examen. Acuérdense que este examen es totalmente teórico, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, sí van a tener que estudiar un poquito más que como cuando se hace práctico, que estudian específicamente algo que yo les diga y listo, ¿verdad? Es más fácil para mí es más fácil hacer algo práctico que estudiar un montón de teoría que no sé ni de qué me van a preguntar. Pero no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, si les preguntara cuántos tipos de sociedades hay en el Código de Comercio de Guatemala, 6. ¿Dónde se encuentra ubicada la ley o el artículo que establece el número de sociedades dentro del país de Guatemala? Artículo 10 del Código de Comercio. Entonces, les estoy dando datos que posiblemente yo podría preguntarles. ¿Qué tipo de responsabilidades tienen las sociedades? Limitada e ilimitada. ¿Cuántos tipos de socios hay entre las sociedades? 5. Capitalista, dinerario, no dinerario o comanditario, comanditado. Entonces, esos son los 5 tipos, ¿sí? ¿Qué otra cuestión les podía preguntar? ¿Cuándo fue aprobada la ley? La ley fue aprobada el 2 de octubre, pero fue puesta en práctica hasta el 30 de enero del 2020. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva de vigencia la sociedad en emprendimiento? 1 año. ¿Ya? Es la sociedad más joven que existe en nuestro país. ¿Cómo es la aportación de los tipos de capital? Puede ser dineraria o no dineraria, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro elemento les podría preguntar? Bueno, básicamente eso. ¿Cuáles son los modos de inversión? Inversión, sociedad, socios o accionistas, que los únicos que lo tienen es la comandita por acciones y la sociedad anónima. Los demás pues son inversionistas y socios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de socios hay? Socios comanditados, comanditarios, capitalistas, dinerarios, no dinerarios, ordinarios, fundadores. O sea, existe una variedad. Bueno, ya les di algunos tips de lo que les puedo preguntar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta porque hoy sí tenemos que correr, porque si no los atraso con la otra clase que tienen después. No sé si tienen clases, sí, ¿verdad? Y como nos corrieron los buenos días, nosotros también tenemos que correr. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita. ¿No? ¿Seguros que no?
Ok, entonces se recuerdan que en la guía van a estar las presentaciones por si desean volverlas a leer para su estudio, ¿ok? Entonces yo los dejo para que puedan ingresar a su otra clase tranquilos. Preparen su material porque sé que andan corriendo como yo. Y los veo mañana, ¿verdad? Ya para presentarles la guía 3 y comencemos a trabajar, ¿ok? Muy bien, chicos. Adiós. Pues ya, Miss. Dios, Miss. Ya, chicos. Miss. Adiós.